Muy buenas tardes y bienvenidos al módulo 23. Le doy la más cordial bienvenida. Estamos ya iniciando con nuestra segunda semana correspondiente a la unidad 2, denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como propósito principal el hecho de esquematizar la operatividad y la viabilidad del proyecto a través de la correcta gestión de los recursos. Durante esta semana vamos a estar trabajando precisamente con qué es la gestión. Algo que veíamos nosotros en nuestra semana anterior, que era la cuestión de gestionar recursos. ¿Qué era la palabra gestión? La palabra gestión provenía del latín gestio y hacía una referencia a la palabra de solicitar algún o algo para la utilización de cualquier tipo de actividad o tarea. Ahora bien, antes de iniciar con esta pequeña presentación, les comparto. Visualizando los trabajos que se estuvieron entregando en la semana anterior, seguimos presentando muchos errores con relación al uso responsable de la información, con relación al manual de prepa en línea C basado en APA. Y es muy importante que todos tomen en consideración las recomendaciones, visualizando el manual a partir de la página 28. Les compartí en la última sesión. Si tienen dudas, el tutor tiene como función el poder a ustedes ejemplificar y poder ayudarles con las citas de las fuentes responsables de información. Dado que como ustedes pudieron observar en sus retroalimentaciones, casi la mayor parte del estudiantado no colocó correctamente las fuentes de información. Aunado a esto, habían trabajos que no tenían ni una sola fuente de información. Dentro de la matriz de valoración, un trabajo que no tiene fuentes de información se determina como que tuviéramos un plagio académico. Sin embargo, yo no coloqué esa parte de insuficiente, sino estuve colocando la mayor parte de suficiente de los trabajos para no afectarlos con relación a esta parte. Porque entiendo que estamos iniciando apenas una semana, aunque ustedes ya como estudiantes ya deben de conocer lo que es el manual desde el inicio que ustedes ingresan a Prepa Niña C porque tienen un módulo de inducción y tienen cada uno de lo que son los módulos que ustedes van tomando y cada asesor virtual debe de tener una exigencia con relación a las fuentes pues, de información y el uso responsable de acuerdo al manual de Prepa Niña C. Otro punto muy importante que se visualizó es la correcta estructura. Seguimos entregando trabajos que eran como lo realizaron en su módulo 22. Algo que las instrucciones de nuestro módulo 23 nos dice es que pueden retomar. La palabra retomar quiere decir que nosotros podemos volver a tomar parte de la información, pero no la función es que entreguemos lo que trabajamos en el módulo anterior, porque como les compartí al inicio y la bienvenida, el módulo 22 está orientado a la resolución de problemas, donde no existe lo que es la estructura del proceso administrativo. En el módulo 23 estamos conociendo la estructura correcta que debe de contener el anteproyecto. Bien, otro punto importante que denotábamos era la cuestión, y es una parte muy relevante que estuve analizando, y es una parte que acabo de compartir precisamente con el supervisor y el tutor, dado que muchos de los proyectos tienen una orientación que no es la social, tienen una orientación que es proyectos o microproyectos que son de ventas, que son creaciones de productos, creaciones de ciertos negocios que tienen un beneficio propio. Recordemos que los proyectos sociales no tenemos un beneficio propio y no vamos a obtener una ganancia a través de vender o intercambiar algo con la sociedad. Tenemos que buscar la cuestión social en la que la sociedad participe, denotando una problemática generalizada que está dentro de nuestra sociedad. Entonces, a eso le vamos a determinar un proyecto social. Y en los proyectos sociales hay proyectos de recursos humanos, proyectos de contaminación ambiental, proyectos de escasez de agua, proyectos de bullying escolar, proyectos de delincuencia organizada. O sea, tenemos una gama amplia de proyectos sociales que podemos utilizar para poder entablar lo que es nuestro anteproyecto. Y bien, otro tema relevante es la justificación. La justificación de un proyecto determina el por qué y el para qué se elabora un proyecto social. Y aquí nace el parteaguas y la importancia de decir cuál es esa relevancia que va a tener nuestro proyecto, dónde lo estamos dirigiendo, quién es nuestro público objetivo. Algo que de hecho impactó mucho en estas partes de la justificación
fue la visualización de que teníamos un redireccionamiento de la información hacia autoridades, o sea, dirigíamos nuestra justificación a delegados municipales, a delegados estatales, a gobierno municipal, a gobierno estatal, dándoles la propuesta de solución, pero nosotros no estamos buscando que el gobierno nos solucione. Por eso precisamente nace la importancia de la creación de un proyecto. Si no, en este caso, ¿qué razón tendría que estuviéramos trabajando la estructura de un proyecto si nosotros estamos esperando que el gobierno lo resuelva? O sea, no tendríamos absolutamente que hacer una base sustentable con este proyecto si realmente no tenemos esa cuestión de decir estrategias indistintas a lo que el gobierno nos solicita. Pues nosotros tenemos que trabajar con todas las estrategias indiferentes. ¿Podemos solicitar apoyo? Sí, pero la pregunta alusiva que siempre vamos a tener que reflexionar es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si ustedes delegan la responsabilidad de un gobierno que sabemos perfectamente que año tras año han cambiado los proyectos y siguen cambiando, y precisamente es la naturaleza del proyecto social, y que no hay la solución? Lo que se busca con el módulo 23 es que el estudiante, como es fresco, tienen ideas frescas, compartan esas alternativas de solución que ustedes consideran. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que realmente viven la situación de escasez de agua, de a lo mejor tira de basura, de maltrato de animales, de heces de animales? Ustedes mismos, porque ustedes lo están visualizando. Si yo busco una problemática de mi entorno y yo lo que hago es solicitar al gobierno que lo atienda, entonces no es un proyecto. Lo que yo estoy haciendo es una licitación, porque bien, me voy a ir como compartían con los vecinos, les voy a recaudar firmas, me voy a ir como el representante de esta junta vecinal y me voy a ir al gobierno a exigir, pero solamente es una exigencia con relación. No hay una estrategia, no tengo objetivos específicos, no tengo un objetivo general, y entonces no voy a tener metas porque al final yo voy a dejar que el gobierno siga haciendo su trabajo. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que reestructurar nuestro proyecto para poder entrar a esta semana, porque si nosotros volvemos a tomar la información como la tenemos en la semana 1 y que tenemos que atacar esos puntos importantes, cuando hagamos nuestra semana 2, automáticamente nos va a salir mal, porque no tenemos los objetivos bien definidos, porque no sabemos la estructura del objetivo general, porque se nos olvidó colocar la temporalidad del proyecto o porque colocamos una temporalidad que no es acorde a un proyecto social. Recordemos que también parte de la naturaleza de un proyecto social es que son de mediano a largo plazo. De hecho, literalmente los proyectos sociales son a largo plazo. Y lo vimos dentro de la presentación anterior. El objetivo general va a ser determinado a largo plazo. Los objetivos específicos son a corto o a mediano, y las metas va a depender de sus objetivos. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de lo que estemos estableciendo. Entonces, desde ahí tenemos nosotros nuestra base cimentada de la planeación para poder estructurar lo que vamos a hacer esta semana, que son actividades y tareas. Bien, parte de esto nosotros veíamos que los objetivos van a expresar nuestras metas. Entonces, si nosotros trasladamos que el objetivo general va siempre a estar redactado con verbos en infinitivo, ar, ir, y que antes del objetivo general o de ese verbo no debe de haber ninguna otra información como mi objetivo general es, sino la estructura correcta es verbo, objeto, condición y tiempo. Si yo considero tengo que lo que parteaguas de mi objetivo general es a largo plazo, yo voy a terminar una temporalidad durante el 2025-2026. 2026, 2027, dependiendo como ustedes consideren que lo vayan a realizar. ¿De dónde nace esa temporalidad que les había compartido? La temporalidad va a nacer de la sociodemografía de población con la que están trabajando. Hubieron proyectos que me subieron a plataforma que son proyectos nacionales y que establecen poco tiempo. Imagínense que estamos hablando de trabajar un proyecto nacional que son miles de millones de personas y que solo me establecen que lo van a trabajar durante un año. ¿Cómo podrían concientizar a tantas personas en solo 365 días? Por eso, la función primordial del módulo 23 es ese análisis reflexivo, que nosotros podamos profundizar cómo está estructurado nuestro proyecto, cuál es la forma en que nosotros vamos a evaluar al objetivo general,
¿Cómo vamos a concretar los objetivos específicos que a su vez les compartía que son las submetas del objetivo general? Porque son concretos, son 100% medibles y aparte de esto inician con verbos en infinitivo de igual manera. Objetivo general, objetivos específicos y las metas inician con la metodología de Bloom. La metodología de Bloom que nos indica con verbos are, ir, son cuestiones o son verbos que se utilizan para acciones concretas o que van a ser determinadas en un tiempo determinado. Cada estructura va a ser determinada por la redacción que nosotros tengamos. Entonces, veíamos esta parte tan importante y ahora, al tener ya bien estructurada esta información, vamos a hacer en esta semana algo que son las actividades y las tareas. Actividades y tareas que vienen dentro de una tabla de recursos. Ahorita, de hecho, les voy a mostrar un ejemplo que yo creé para ustedes, pero nos dice, han de indicarse de manera concreta y precisa las actividades programadas para alcanzar los objetivos. Esto quiere decir que las actividades y las tareas nacen de los objetivos específicos y nacen de sus metas. Por tanto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primeramente, especificar y enumerar las actividades a realizar. Esto se refiere a la nomenclatura que tiene esa tabla que nos solicita nuestra fase. Por ejemplo, dice actividad 1, tarea 1.1, actividad 1, tarea 1.2, dependiendo de las tareas que tenga cada una de las actividades. Actividad 2, tarea 2.1, actividad 2, tarea 2.2 y así consecutivamente. Distribuir el tiempo para el desarrollo de las actividades, secuenciar las actividades y tareas, indicar los recursos necesarios, humanos, servicios, equipo, dinero, etcétera, para cada actividad. Aquí vamos a ver la importancia de cada uno de los recursos. Esto va a ser muy, muy importante. Bien, vamos a iniciar con esta presentación. Dentro de las preguntas con relación al diagrama de flujo o flujograma, ustedes son libres de usar cualquier tecnología siempre y cuando sean tecnologías emergentes. Yo les voy a presentar a modo de ejemplo, porque lo voy a recalcar y queda grabado en esta sesión, a modo de ejemplo, uno que yo hice en Word, pero la plataforma nos indica la utilización de tecnologías emergentes como Canva, Smartsheet, CanProject, la que vayan a utilizar. Esto es con el fin de que vayamos adecuando las tecnologías emergentes en la resolución de problemas y en la parte de la viabilidad del proyecto. Ahora bien, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final, así de simple. Todo inicia con la idea generalizada, todo inicia con la parte de la hipótesis que tenemos que establecer y la descripción de un problema y finaliza con la puesta en marcha. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que realizar para un proyecto de investigación? Primeramente, abordar el problema de investigación y el objeto de estudio. Eso tiene que estar bien definido. Eso lo hicimos en la fase de planeación, que era conocer dónde le íbamos a realizar, si el proyecto era local, estatal o nacional, qué ciudad, qué estado, qué municipio, qué colonia, qué fraccionamiento, qué calle, dónde íbamos a trabajar nuestro proyecto. Es importante porque a través de delimitar correctamente el área de investigación que va a ser nuestro universo de población, vamos a poder definir correctamente cada uno de los recursos que vamos a estar utilizando. Y eso va a ser muy importante en la etapa de la gestión. Una tabla que carece de cualquiera de los recursos, le colocamos no aplica, no lo necesito, no lo requiero, dejan espacios en blanco, es una tabla que está reprobada. Así de simple. ¿Por qué? En la evaluación de proyectos, cuando hacemos una evaluación dentro del sistema de proyectos de inversión o proyectos de cualquier índole, cada uno de los recursos tiene una importancia dentro de la gestión del proyecto. Es decir, todos los recursos son indispensables. Recurso que no exista, ¿cómo lo vamos a utilizar? Es que la tarea no lo contempla. Entonces quiere decir que el problema no radica en el recurso, radica en que no establecimos correctamente las actividades y tareas para poder gestionar cada uno de los recursos. Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos y recursos tecnológicos son indispensables en cualquier proyecto. Es decir, la tabla debe de estar completamente llena, no debe de haber ni un solo espacio vacío. Vamos a conocer también el conjunto de estrategias entre las que se encuentran la revisión de la literatura sobre la temática concreta. Una fundamentación teórica según las bases de cada disciplina. Eso es lo que ustedes realizaron en su justificación. Cuando hicimos la justificación del proyecto, teníamos que
literal enamorar a la sociedad para poder decirle cuál es la importancia, cuál es la relevancia que tiene el proyecto, cómo lo íbamos a solucionar, con quiénes lo íbamos a solucionar, cuál era el beneficio que iban a tener y cómo iba a ser su participación dentro del proyecto. Y a través de ello poder invitarlos para ganar más colaboradores. También vamos a tener la descripción del proceso para obtener y analizar los datos y la presentación de conclusiones. Y al final el punto 5 no lo solicita la plataforma, sin embargo, dentro de la evaluación de proyectos se utilizan las conclusiones para determinar si el proyecto es viable o no. ¿Cómo determinamos la viabilidad? Con la gestión de los recursos. Entonces, los pasos a seguir van a ser los siguientes. La idea de investigación, planteamiento del problema, elaboración del marco teórico, conceptual y contextual, definición de la metodología, o sea, los pasos que vamos a seguir para poder determinar nuestro proyecto, que es la distribución o la gestión de los recursos, la elaboración de un diagrama de flujo o flujograma, que la función de un flujograma es el mostrar las tareas en un proceso de información más estructurado para determinar dos caminos alternos, el camino del sí y el camino del no, para poder establecer estrategias indistintas en dado caso si sucediera una amenaza. Esto lo van a conocer ustedes a través de un FODA, y esa es la parte importante de lo que es el diagrama de flujo, que tengo mi plan de trabajo y el seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación. Ahora bien, el término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Entonces, todo lo que vamos a estar elaborando, como les compartía, tiene su estructura. Si yo no tengo contemplado correctamente en la fase de planeación, lógicamente me va a impactar en la fase de organización. Esto va como un ejemplo de lo que vemos dentro del foro de clase de esta semana. Los foros de clase tienen preguntas detonadoras y no estamos leyendo correctamente las instrucciones del foro de clase. Eso también lo comparto porque es muy importante. Yo les decía la primera semana, yo reviso muy puntualmente lo que ustedes comparten dentro de sus réplicas. Reviso si realmente están realizando una réplica a sus compañeros, si están abocándose a las fuentes de información de acuerdo al manual, si realmente están leyendo las instrucciones de lo que se solicita. Esta semana estamos hablando de tecnologías de comunicación y vinculación con colaboradores. Entonces sí es muy importante que nosotros podamos investigar qué son las TICs, qué tipos de TICs hay, cuál es la comunicación que debe de existir dentro de una organización, un proyecto, cómo yo vincularía a través, ya sea de páginas web, a través de redes sociales, a través de sistemas de comunicación en tiempo real, como lo que han compartido Zoom, Meet, Google Chrome, Google, Teams y todas esas tecnologías que nos sirven, Telegram, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otras tecnologías que tenemos, Google Maps, que tenemos acceso para poder realizar una comunicación. Ok, con la duda que tienes, Monse, de hecho, ahorita le voy a explicar para poder compartirlo y todos los compañeros lo sepan. De todas maneras, ahorita estoy puntualizando todo lo que vamos a estar trabajando. Sergio, sí lo pueden realizar Excel. Sin embargo, aquí la cuestión va a estar mucho en el trabajo de las tecnologías. Todo lo que nosotros no trabajemos con tecnologías emergentes se restan aparte de creatividad e innovación. Y que también tenga los elementos. Ahorita antes que nos adelantemos les voy a mostrar qué elementos son los básicos que debe de contener un flujograma, porque a su vez a veces confunden un diagrama de flujo con un esquema. Y si tiene la estructura de un esquema, este es un trabajo que no se puede evaluar. Bien, vamos a continuar. La estructura de un proyecto debe de contener su título, un elemento muy importante que en todas sus fases ustedes tienen que entregar dentro de su presentación el título de investigación. ¿Cómo se titula su proyecto? Una presentación que incluya su nombre, que incluya el módulo, que incluya el nombre de su proyecto para poder determinar qué es lo que están trabajando. ¿Por qué? Porque eso es muy importante y es muy relevante porque a veces ha sucedido que de repente trabajan en una semana o las primeras semanas con un proyecto y luego lo cambian y
Precisamente lo que voy a hacer esta semana, y siempre hago en todos los módulos, es volver a descargar la información de la semana 1 para verificar si están trabajando con lo que estaban compartiendo y si corrigieran información. Entonces, a través de eso hago las evaluaciones. Bien, el título debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe de explicar el motivo del proyecto de investigación. La formulación del problema de introducción va a consistir en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección. Es importante que el problema se plantee de más a menos, o sea, de lo básico o lo complejo, de lo complejo a lo básico, dependiendo de la necesidad de su proyecto. Esto va a estar contemplado en la parte de su desarrollo, que es la parte más importante de este proyecto, ya que en ella vamos a dar respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas, que son nuestras preguntas detonadoras. La bibliografía, uso responsable de las fuentes de información apegadas al manual de Prepalínea CEP. A partir de la página 28, ustedes pueden entrar para poder ver cómo se citan las fuentes propias, fuentes de las tecnologías empleadas. Les compartí, en dado caso que ustedes no logren encontrar la página, igual en el foro de dudas académicas, una compañera compartió una duda y ahí también ya coloqué cómo se cita una fuente de información basada en tecnologías. Pueden entrar, pueden verificarla y aunado a eso, si tienen alguna otra duda con respecto al manual, pueden preguntarle al tutor. Si no se la resuelve el tutor, con toda confianza me pueden escribir. Esto es parte de trabajo en equipo para que ustedes puedan obtener la parte de excelente en todo lo que es la matriz de valoración con respecto al uso responsable de fuentes de información. Porque como pudieron ver, esa parte del uso responsable quita muchos puntos. Entonces, si, por ejemplo, si tu trabajo a lo mejor pudo tener capacitado o excelente, quitándole todos esos puntos te baja, te resta muchísimo. Entonces es muy importante que podamos citar las fuentes de información. Bien, etapa de organización. Entramos a esta parte de la organización, vamos a ver y vamos a contemplar quiénes son los recursos humanos. Un recurso humano no es yo mismo, no es nombres de mis vecinos, mis familiares, no es colocar dentro de la columna de recursos humanos vecinos, tíos, primos, parientes, líder, nada de eso se coloca dentro de recursos humanos. Cuando hablamos de organización, hablamos de colaboradores. El ADC siempre les comparte en sus videos la diferencia que existe entre un colaborador y lo que es un perfil de recurso humano. Hablamos de colaboradores, ¿por qué? Porque es el conjunto de población que va a trabajar con nuestro proyecto. Van a ustedes a reflexionar cuál es el personal idóneo. Personal idóneo que va a estar bajo su mando. Personal idóneo que ustedes van a contratar. Personal idóneo que no va a ser personal de gobierno. En esa columna no van a colocar ni al secretario de Educación Pública, no van a colocar elementos del gobierno estatal, del gobierno de la policía o dependiendo del proyecto. Ni un solo o Zapasa o la Comisión de Agua Potable, ni un solo elemento que tenga que ver con un sector gubernamental. Los elementos que se colocan en la columna de recursos humanos tienen dos ejemplos que van a colocar, como lo aparece en la plataforma que les dice, una persona con conocimientos en comercio. Si yo ya conozco el perfil, si estoy hablando una persona con conocimientos en comercio, es un comerciante. Entonces yo coloco comerciante. Una persona con conocimientos en el área administrativa. Yo ya sé que es un administrador o un técnico en administración. Esa palabra voy a colocar. Una persona con conocimientos técnicos en informática. Un técnico en informática. Entonces, eso es lo que yo debo de colocar en los recursos humanos. Todas las especializaciones. Pregunta, ¿qué pasa si no coloco una especialización? Respuesta, si tú no colocas una especialización dentro de los recursos humanos, lógicamente el proyecto no va a funcionar, no va a ser viable. Todo proyecto requiere de recursos especializados. Entonces, la cuestión está en que nosotros identifiquemos cuál va a ser el pilar de nuestro proyecto, quiénes van a ser esos recursos. Pilar nos comparte, ¿solamente me pongo yo en los recursos humanos? No. No, si un proyecto solo nos colocamos nosotros mismos como líderes de proyecto, automáticamente está mal. Todo proyecto requiere de recursos humanos. ¿Y por qué?
porque si mi proyecto lo estoy haciendo en el municipio o en el estado, yo no puedo aplicar porque yo no le voy a delegar o yo no puedo tener bajo mi mando que yo diga, voy a colocar en el recurso humano al jefe de oficina de Sedetur. Entonces, ¿cómo voy a tener a un jefe de oficina de gobierno bajo mi mando? Imposible. Es algo que es subjetivo y que solamente es un sueño. Yo no puedo tenerlo bajo mi plantilla laboral. Entonces, ni con oficios, ni con llamadas telefónicas, es algo irrelevante e ilógico que podamos tener a un personal de gobierno bajo nuestro mando. No lo podemos contratar porque ya está contratado bajo un orden gubernamental y está contratado en la plantilla de la Oficialía Mayor de cada uno de los estados, descartado. Todo el personal o el recurso humano que va a estar colocado dentro de esa columna es personal ajeno a los gobiernos. Es todo aquel perfil que nosotros vamos a tener bajo nuestro mando. Importancia de la organización. La organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos, que esa es la parte importante de la división del trabajo. Cuando nosotros hablamos de división del trabajo, hablamos de delegación de responsabilidades. Ustedes van a tener ya un nombre dentro de este proyecto. Ustedes dentro de esa columna se van a poder nomenclar como encargados de proyecto, directores de proyecto, jefes de proyecto, dependiendo de lo que ustedes quieran nombrarse. Pero ustedes van a hacer la jerarquía máxima. Ustedes se van a colocar en su organigrama en la parte superior porque ustedes van a hacer ese perfil que es el jefe mayor de todos los demás colaboradores. Esto nos va a servir para reducir costos e incrementar la productividad, y también lo que nos ayuda a poder identificar cada uno de estos perfiles es que nos ayuda a eliminar la duplicidad de funciones. Esta duplicidad de funciones lo vamos a ver en este pequeño ejemplo que les creé. Voy a abrirlo. Julia, de hecho lo que vas a poner es dos ejemplos. Yo les decía que ustedes pueden colocar como aparece en la plataforma. Para mí, como recomendación, es que ya coloquen el perfil. ¿Por qué? Porque esta misma tabla la van a utilizar en su semana 3. O sea que, solo que en la semana 3 ya no se llama recursos humanos, sino ahora se va a llamar responsable de actividades y tareas. Entonces, esa columna que aparece de recursos humanos es realmente la fase 4, que es donde ustedes crean un organigrama, donde van a crear los perfiles, características del perfil. Entonces, ya conoce el nombre del perfil: administrador, técnico en informática, técnico en contabilidad. Colóquenlo de esa manera: licenciado en administración. Solo el perfil lo puede poner. No se requieren nombres propios, o sea, no se necesitan nombres de personas. No necesito la cantidad de administradores, de abogados, de médicos, de colaboradores, de ayudantes generales, sino solamente el nombre del perfil, como les voy a mostrar de hecho a continuación. Este es un ejemplo muy breve de lo que vieron en semana 1 y de dónde sale la semana 2. Ustedes en semana 1 veían un tema relevante, que era un proyecto social en mi entorno. Por ejemplo, ¿y tu hijo está seguro en la escuela? Y no al acoso escolar. Desde el título de investigación yo ya sé qué tema estoy hablando, pero también es algo detonador hacia el público objetivo. Entonces, por ejemplo, dice: el acoso puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. Aquí yo ya estoy generalizando la problemática. Ahora bien, el acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. Tres temas importantísimos. Es importante hablar con niños para determinar si el acoso escolar u otra situación constituye una preocupación. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio de Otompe Blanco, Chetumal, Quintana Roo, es el acoso escolar, no solo por parte de los alumnos, sino hasta por parte de los padres de familia. Aquí ya delimité dónde lo voy a realizar. Es un proyecto estatal. Ahora bien, un problema grave que atacar. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicar de cualquier nivel escolar el acoso a los niños. Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas. Aquí yo solo estoy solicitando permisos. Yo no estoy delegando la responsabilidad que ellos lo hagan, porque ellos tienen sus propios programas de bullying o anti-bullying para orientar a los estudiantes a alzar la voz.
Esto se refiere a defender sus derechos que tienen como niños. Una vez que yo ya tengo la problemática generalizada, voy a establecer mi objetivo general, que les compartía, comienza con verbo sin infinitivo. Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, durante el 2023-2026. Esa es una fecha nada más a modo de ejemplo. Ustedes lo están comenzando, lógicamente, en este año. Objetivos específicos. Implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto en el sector docente como padres de familia, durante 6 meses. Realizar talleres con un especialista psicólogo sobre las consecuencias del acoso escolar durante un año. Establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad de Chetumal, Quintana Roo. Es decir, ¿de dónde saqué esa temporalidad? Que se puede poner, por ejemplo, departamento de admisión o departamento de recepción. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de departamentalizaciones, Sergio. Lo que se busca son perfiles. Cuando hablamos de departamentos, tengo el departamento de finanzas, departamento de recursos humanos. ¿Quiénes son los encargados de esos departamentos? Por ejemplo, el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos. Esos son los perfiles. Yo no puedo departamentalizar porque lo que solicita son recursos humanos, o sea, perfiles de puesto. Bien, y las metas. Evitar el abandono escolar en las escuelas de Chetumal, Quintana Roo en el 2024, por ejemplo. Crear un programa de escuela segura con los docentes y padres de familia. Brindar importancia a los conflictos entre los estudiantes, prestar atención a las señales de los niños que son hostigados, que los padres de familia, maestros y personal trabajen en conjunto con diferentes dependencias gubernamentales o privadas. Ojo, aquí dice que los padres de familia, no yo, el líder de proyecto, yo no voy a trabajar. Yo lo que voy a hacer es trabajar en conjunto, pero si participan o no, mi proyecto tiene que seguir. O sea, son estrategias indistintas. Crear un grupo de especialistas para orientar a los niños que son acosados y los acosadores. Y realizar brigadas de atención a niños vulnerables con apoyo del DIF. Estoy solicitando apoyo, pero si participan o no, no va a influir en que yo no lo pueda continuar. Cuando yo ya tengo la estructura correcta de mi fase de planeación, ahora sí vamos a pasar a la tabla que nos solicita la etapa de organización. Pero acabamos con unos 30 minutitos de la sesión, nos desconectamos y nos reconectamos para que les explique qué es lo que van a hacer.